A esta hora de la mañana en Mina Radio, el economista Carlos Villarreal. Con él hemos trabajado en algunas oportunidades en el contexto de medir, pues, ni tanto medir, pero más bien ir analizando el desenvolvimiento de la pandemia en nuestro país. Carlos y sus modelos matemáticos, pues nos ha ilustrado en algunas oportunidades e incluso en otras ha logrado prever con solvencia lo que en fechas se cumplan en términos de contagio y también en términos de la curva epidemiológica que se llama. A esta hora del partido, economista Carlos Villarreal, dándote los buenos días, pues, ¿cómo estaría la situación? La Amazonía os escucha. Buenos días. Buenos días, Salomón. Buenos días a tus oyentes. A ver, ¿qué podemos decir en relación con el último análisis? Es que, bueno, básicamente estamos en un momento en que en promedio nacional los datos muestran cierta incertidumbre respecto hacia dónde se van a dirigir o vamos a ascender en la tasa de contagios o se va a producir un descenso. Cuando conversamos hace unos 3 semanas, habíamos anunciado que aproximadamente por la primera quincena de junio esperábamos, si es que no hubiese cambios en el aflojamiento de las medidas de distanciamiento social, que hubiésemos llegado a la cima de la curva de contagio, es decir, lo que en matemáticas que significa una pendiente cero, y de ahí vamos a comenzar a descender. En este momento seguimos en un nivel alto de contagio. En los últimos días han habido, como se temía, cierto incremento en los volúmenes de nuevos casos, especialmente en Quito. Y esto coincide como se había anunciado, o sea, se temía y muchos expertos habían mencionado que el aflojamiento anticipado de las medidas de distanciamiento y control epidemiológico podrían tener un efecto adverso y parece que por ese lado se están cumpliendo y las predicciones que en su momento se hicieron. Entonces sí, vamos en esa dirección incierta, pero mucho dependerá de cómo las autoridades y la propia población tomen como medidas los siguientes días. O sea, seguimos en una época crítica, en tiempo crítico, en donde mucho depende de cómo se mantengan o cómo se aflojen o acentúen las medidas de distanciamiento. Mira, Carlos, algunos tratadistas han manifestado que es muy difícil con el número de muestras en el Ecuador, pues hacer incluso una proyección matemática bastante que pueda ser certera. Y pues el número de muestras en nuestro país dan cuenta de lo precario que estamos en la atención por parte del Estado a la salud y también de la forma en cómo asistir a la población. Se ha visto prácticamente que en momentos determinados llegamos al caos y punto, ¿no? No, en efecto, esa es una de las críticas una de las observaciones que han hecho muchos académicos. Recientemente se hizo público un informe de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y del Instituto de Higiene de la misma facultad, en donde comparaba el caso de Ecuador con otros países respecto a esta estrategia, la detección temprana, digamos, de los posibles casos de contagio. Pero ponía como referencia para poner en evidencia que el esfuerzo ha sido menor, y es que nos comparaba con un país africano, Kenia que tiene un producto per cápita de
3 veces menos, un Producto Interno per cápita 3 veces menos que el de Ecuador. Sin embargo, había hecho el mismo número de pruebas que en nuestro caso. Entonces, nos ponía ya, ese estudio ya nos pone más o menos en un nivel de, de- que señala que el esfuerzo, a pesar de tener un poco más que recursos que en otros países, como el que he señalado, sin embargo, también menciona tal estudio que algunos países en donde se ha controlado con oportunidad y el volumen de casos ha sido menor, es que la diferencia con Ecuador se basa precisamente en que esos países hicieron una mayor cantidad, mucho más que Ecuador. Entonces, bajo esas perspectivas, con esa incertidumbre de cuánto mismo, de qué tamaño es el problema, estamos tratando de definir medidas que no se basan, medidas de contención que no tienen un asidero científico, un asidero matemático, lo tienen muy poco. Entonces, por ahí comienza parte del problema de que seamos uno de los países que más casos tiene por millón de habitantes en cuanto a contagios. Resulta ser así, pues, ¿no? Que Ecuador tiene en casos per cápita, igualmente parece ser el que más casos tiene, ¿no? Eso debe ser a las políticas que el régimen ha pretendido implementar o lo ha hecho, ¿no? Pero políticas que se ven también obstruidas y no sé si cruzadas por la corrupción, ¿no? Aquí se dice mucho que eh, a los muertos le metieron la mano al bolsillo, ¿no? La última denuncia, mira, 2 millones de pruebas del Ministerio de Salud que cuestan en 3M, contando las N95, las famosas N95, que cuestan 1,60, estaban calculadas en 4,8 y felizmente no pudieron comprar para rescindir de ese contrato. Es una cosa terrible, ¿no? O sea, cómo en cada centavo se mide la corrupción. Eh, entonces, en un aparato así del Estado, ¿cómo puede funcionar una política de salud que sea poco más o menos coherente, Carlos? No sé, cómo expresarte mismo así la consulta real, ¿no? Bueno, sí, yo creo que en este momento han quedado en evidencia algunos grandes defectos de el aparataje público para manejar una crisis de esta envergadura. Este, el- y hay algunos problemas que han saltado. Una de ellas es la fragmentación del sistema de salud pública, un cruce de competencias entre distintas instituciones. Hay un marginamiento de la opinión científica y académica. Si los Ya. científicos se quejan de que no han sido suficientemente tomados en cuenta a pesar de que pudieran dar muchos insumos como para definir políticas apropiadas en cuanto al control, la prevención de la pandemia. Aquí básicamente la ciencia no se la está tomando para prevenir, sino básicamente para intentar remediar, cuando básicamente la función del conocimiento es prevenir, evitar que la cosa se acentúe. El otro asunto, por supuesto, ha sido la carencia de recursos para invertir más activamente o más escala en medidas de diagnóstico y contención, y carencia de recursos que se ha visto agravada por lo que tú mencionas, la corrupción. El hecho de que gran parte de los recursos que pudieron haber sido destinados a medidas de prevención, de equipamiento para el tratamiento, se han ido en cantidades increíbles a bolsillos particulares, y eso, al mermar la capacidad de respuesta, simplemente mucha gente, de hecho, yo presumo mucha gente falleció por carecer de ese tipo de atención. Entonces, sí,
hay un conjunto de problemas que se han hecho presentes en este momento y dentro de ellos la más alarmante es la pandemia de la corrupción. Mira, justamente en ese contexto, ¿no? La pandemia de la corrupción se manifiesta, pero la pandemia de la corrupción es un acto criminal, puesto que aquí han muerto, pero miles por miles, pues a propósito del COVID-19, muertes, muchas de ellas que pudieron evitarse. Eso trasladado, no sé si sea muy aventurado preguntarte, pero trasladado a las matemáticas, ¿cómo razonarlo, economista Carlos Villarreal? A ver, vamos a ver. Voy a comenzar por una reflexión. No soy abogado, esta es una especulación. Voy a entrar a un campo jurídico. La corrupción ha tenido la cualidad de permitir la proliferación de una enfermedad. ¿Ya? Y la proliferación en el Código Penal Integral, el Código Integral Penal del Ecuador, señala que eh, cuando por una acción u omisión se hubiese una fatalidad, la, la pena más o menos creo que llega a 19, 20 años de prisión más o menos. Esa es la seriedad con que y la rigurosidad con que la legislación juzga el hecho de coadyuvar a la proliferación de una enfermedad. Y en este caso, quien ha coadyuvado parecería ser que en general es la corrupción, pero con nombres propios que ustedes de la opinión pública los conocemos. Entonces, ese es una introducción, esta es una primera percepción. El otro asunto es de que muchos de los casos de fallecimientos se han dado precisamente porque ha habido imposibilidad de fortalecer la capacidad de respuesta del aparato público. Y ahora, ¿cuánto de eso? ¿Cuál fue la relación causa-efecto entre todo el dinero que se llevaron y los fallecimientos, la tasa de letalidad? En realidad es muy difícil en este momento de darte Claro, una claro. cifra, pero que que existe una relación directa, existe. Es difícil dar cifras, pero que las hay, ¿no? Exactamente. Ya, claro, pero que las hay, las hay. Sí. Trasladémonos un poquito a la Amazonía ecuatoriana. ¿Cómo están las cosas en la Amazonía? La Amazonía, mira, de los 20 cantones, en 20 cantones de nuestro país con mayor incidencia per cápita de la enfermedad con pruebas PCR, pues de los 20, al menos 15 están en la Amazonía. Es decir, la Amazonía viene a ser a esta altura del partido una de las zonas, la zona, mejor dicho, más poblada. Y por supuesto, dentro de eso están los 4 cantones de la provincia de Pastaza. ¿Cómo ver esta situación? La Amazonía es la que finalmente, al final de este ataque, empezó a proliferar, pero ahora es la que mayor incidencia tiene a nivel nacional. ¿Cómo establecer esa cuestión? Y también, no sé si algo de esperanza para la curva epidemiológica. A ver, vamos a ver. Hay que partir del hecho de que, por lo que se ha visto en los distintos modelos regionales, cada región tiene un comportamiento que lo identifica, lo hace muy específico. Y es que en cada región rigen ciertos comportamientos desde de políticos en cuanto al manejo de la biopolítica, la prevención. Existen ciertos comportamientos culturales en cuanto a la disciplina de las personas para someterse a medidas de control. Existen ciertas condiciones económicas y ambientales, o sea, son un conjunto de características que cada región tiene y hace que las tasas de contagio varíen entre uno y otro. Entonces, ahora, en el caso de la Amazonía, no tengo los datos a la mano exactos como para dar una cifra certera o una hipótesis certera, pero
Lo que parecería ser que está sucediendo son, bueno, varias cosas. La primera es que ha habido un aflojamiento prematuro de las medidas de contención, posiblemente basadas precisamente en la inexistencia de la información de cuál era el volumen real de contagios, la masa crítica de personas infectadas, posiblemente por la falta de Claro, pruebas y falta de pruebas que han obedecido a varias razones. La primera es que el número de pruebas aplicadas es bajo. Y segundo, la dificultad de acceder a muchas poblaciones periféricas, precisamente porque la condición de selva, la condición de aislamiento, la condición de claro. dispersión de la población, todo eso ha favorecido para que se restrinjan el volumen de seguimiento o de testeo de esas poblaciones. Entonces, resulta que frente a ese poco control o poca visualización de cómo estaba evolucionando la epidemia, si bien en un principio el hecho de la dispersión de la población, eso ayudó a que las tasas sean bajas, pero el factor de exposición, el factor de contagio era relativamente bajo al principio, pero tarde o temprano tenía que, por la propia dinámica del contagio, por la propia tendencia exponencial, tarde o temprano iba a llegar a una pendiente mayor y parece ser que en zonas periféricas, zonas de selvas, se está sucediendo esto, que aún no llega a una cúpula, a la cima de la curva. Parecería ser por las razones expuestas que está acercándose más, está en la parte más inclinada de la campana, que es la figura de la Ujú. que expresaría este proceso de Estaríamos contagio. en la parte más inclinada de la campana hacia arriba, ¿no es cierto? Parecería ser que en eso. No tengo la información exacta, pero la presunción es esa. Sí, justamente, claro, un poco tú con los cálculos matemáticos que los manejas y acá el periodista con la experiencia que hemos tenido también de entrevistar a personas como tú y otras lecturas sobre el particular, parecería que al menos, por ejemplo, decir, sin aventurar a fechas, pero segunda, tercera, al final de julio estaríamos ya en la cresta de la campana, ¿no? ¿Qué te Sí, sí. parece? Bueno, este, sigo insistiendo en que depende, estamos en el punto crítico, seguimos estando en el punto crítico de cuán eficientes van a ser las medidas de distanciamiento en cuanto a el control real que tenga sobre la pandemia. Hay como estos investigadores que había citado de la Universidad Católica, advierten que si el distanciamiento se baja al 50%, o sea, las medidas de exposición se bajan al 50% de lo que es ahora, al menos se necesitarán que 5,000 nuevas camas hospitalarias, es decir, que es un pronóstico de que se puede disparar la tasa de contagios. Y al hablar de 5,000 nuevas camas es una cifra enorme porque hay que, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en el país, me parece que estamos hablando de 24,000 cámaras que existen, 14,000 del aparato estatal y 9, 10,000 del aparato privado. Entonces, estamos hablando de una proporción de varias decenas, 20, 30% más o menos que se necesitarían como posible reserva si es que este distanciamiento se afloja como se está anunciando que se va a aflojar. Sí, yo entiendo que la situación económica es crítica, es muy crítica para mucha población, mucha gente. Les es tan difícil, es imposible mantenerse en casa, pero el costo está haciendo eso, o sea, es un dilema, un horroroso dilema entre exponerse a ser uno de los nuevos casos crecientes o mantenerse en casa. A no todos les es posible mantenerse en reclusión domiciliaria, básicamente, que es sin
fuente de sustento económico. Y aquí es básicamente uno de los impactos por los cuales aquí ha fallado las políticas públicas en cuanto al hecho de que el no tener recursos ni no tener una visión exacta de cuánto es el tamaño de la pandemia, no ha podido utilizar este otro tipo de medidas que no sean solamente el aislamiento, sino el subsidio económico, porque una de las medidas en este momento que no hay vacuna, la estrategia es evitar las opciones de contagio, y la opción de contagio mayor se está dando cuando la gente está saliendo a buscar de qué sobrevivir. Si el Estado, con los fonditos que había antes, que fueron abolidos, hubiese tenido esa capacidad, perfectamente hubiese podido tener a la gente en sus domicilios, reducir ese factor de exposición, reducir ese factor de contagio y, por tanto, de la tasa de letalidad, el número de fallecimientos. Es decir, sí podemos, sin mucha aventura, economista Carlos Villarreal, y finalmente decir que la corrupción también ha matado gente en esta pandemia, y la corrupción desvió los recursos que hubieran sido para controlar de una mejor manera la pandemia y que los efectos no fueran tan letales, pues por supuesto. Por supuesto, yo estoy convencido, y yo no voy a dar cifras, esto es especulativo, pero yo pudiera, con un margen de aproximación, mencionar que si hubiésemos tenido los recursos como para poder mantener a la gente, a mucha gente en sus domicilios, si hubiésemos tenido los recursos manejados honestamente ante la austeridad que se tiene, pero si los hubiésemos manejado con eficiencia, con transparencia, con pulcritud, seguramente nuestra capacidad de respuesta hubiese sido mayor y mucha gente no hubiese fallecido. No voy a dar una cifra, pero supongo que al menos bordearía alrededor de la mitad de los casos. Es muy especulativo. La mitad de los casos pudieran haberse evitado, ¿no? Evitado, tanto como contagios cuanto por fatalidad. Entonces, con yo creo que ahora sí podemos estar, si profundizamos un poco más el análisis, podemos algún momento llegar a la conclusión de que sí, una relación directa ya está probablemente cuantificable entre los millones que se robaron y la tasa de letalidad. Ya, ¿y cómo hacer eso, no? Sí, los millones que se robaron utilizando algunas variables se podrían establecer una correlación. Vamos a conversar de eso ya en interno, economista Carlos Villarreal, para ponerte a trabajar, ciertamente, qué buena cosa, ¿no? Ponernos a trabajar porque el país necesita saber esas variables, que bueno y chévere que salgan de acá de la Amazonía. Economista Carlos Villarreal, te agradezco por estar en los estudios Serena Radio a través de este diálogo productivo, este diálogo informativo, y no sé, así con la capacidad de síntesis que te caracteriza, despidámonos, por favor. Muchas gracias Salomón, gracias a la paciencia y la generosidad de tus oyentes. Básicamente mencionar que estamos todavía en periodo crítico, un periodo en el cual mucho de lo que sucede dependerá de la responsabilidad de cada ciudadano y, por supuesto, de la sapiencia de las autoridades que están manejando el tema. Hay quienes les pido mesura en las decisiones que tomen la fundamentación en información científica, y la gente le agradecerá por el bien hacer que puedan actuar las autoridades. Gracias también a ti, Salomón. Muchas gracias al economista Carlos Villarreal, aquí en Mina Radio, El Poder de la Verdad.